que nos alcance el tiempo, ¿ya? Bueno, como les decía, ahora les voy a mostrar las notas, que en realidad es como para que ustedes lo tengan ahí bien presente y sepan cómo están, ¿ya? Les tengo que decir que igual no les fue mal, me sorprendieron. Hay varios buenos resultados. En realidad la mayoría sobrepasa la nota 4.1, como pueden ver. ¿Están viendo lo que les muestro, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. No sé si yo tengo mal el internet o los que me están hablando, pero los escucho súper cortado. ¿Ya? A la compañera, por ejemplo, que estuvo hablando al inicio, no le entendía muy bien. No sé si será mi señal, por si es que llega a caerse y no me ven y me dejan de escuchar, por favor le avisan al coordinador para que él me mande un WhatsApp. ¿Ya? Bueno, como les decía, acá tengo los resultados. Aquí en la izquierda está la escala de notas según el puntaje obtenido. Ya voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan esto. La persona que está aquí, por ejemplo, que tiene por apellidos Vivanco Rodríguez, no sé si estará en esta clase conectado ahora, pero lo voy a tomar de ejemplo. Tuvo de un total de 28 puntos, que era lo que tenía como puntaje total, puntaje máximo la prueba, él o ella, no sé quién será, obtuvo 17 correctas de 28. Por lo tanto, si tiene 17, tiene que irse acá, donde dice puntaje, en estas columnas, y ver que el 17 significa que tuvo un 4.1. Lo mismo la persona que tiene acá apellido Blanchard tiene un 4.1. En cambio, por ejemplo, acá hay dos personas que contestaron la prueba, era un hombre y una mujer, no recuerdo los nombres, pero sé que eran hombre y mujer, y ambos tuvieron 24 y 25 puntos, y eso quiere decir que uno tuvo un 5.9 y el otro un 6.2, ¿ya? Si bien nadie obtuvo un 7, igual siguen siendo buenos los resultados por lo que, como ven acá en esta nubecita, podemos seguir avanzando porque la mayoría sabe o entiende todo lo que hemos visto hasta el momento. A los que no, puedo creer o puedo pensar que es porque se unieron más tarde a las clases, porque no han tenido tiempo para conectarse a lo mejor, y porque están ahí como pendientes. Entonces yo los invito a que vean los videos de las clases anteriores, a que desarrollen las actividades de los libros y a que estudien también de forma independiente. ¿Están contentos ustedes con sus resultados? Los que están conectados, ¿se sorprendieron? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? Yo me sorprendí. ¿Sí? Sí, yo sé que lo hice rápido. Yo no leí las instrucciones o no me conecté cuando usted estaba recién diciendo las cosas, entonces yo no sabía que había una semana, entonces yo fui, me salí de la clase y la contesté al tiro. Entonces yo creo que si lo hubiese tenido una semana, yo creo que me habría ido mejor. Claro, ¿ustedes Rojas Pinto? Sí, Ah, Rojas Pinto, sí, ¿verdad? Sí, ahí la estoy viendo. sí. Tuvo Entonces me harto. habría ido mejor, yo creo. Claro, puede ser, puede ser. Pero no se preocupen, chiquillos, porque más adelante, pasando otros pocos más de contenido, otros tipos de textos, hubo otra materia, por así decirlo, va a haber otra prueba y ahí van a tener el mismo tiempo para rendirla, ya sea en el momento que tengamos la clase, por si es que tienen duda, y también otros pocos días, así como lo hicimos con esta primera prueba. ¿Ya? Pero siempre yo les voy a dar la clase para que la hagan en el caso de que tengan dudas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como ven ahí, podemos seguir avanzando, por lo que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir el libro. Recuerden que quedamos en el libro número 3, ¿ya? En la guía número 3, para que la busquen y veamos el texto que leímos al final, que quedó pendiente, ¿ya? Para que vayan a la guía número 3. ¿Se acuerdan que lo último que vimos fue el texto que se llama El debate? ¿Lo recuerdan? También vimos la crítica, unas críticas de cine, en este caso, por ejemplo, se hablaba de Violeta se fue a los cielos, la película de Violeta Parra. Y el último texto
que les enseñé y que tampoco abordamos mucho en la prueba, porque no es tan recurrente este tipo de texto en las pruebas que ustedes van a rendir en septiembre más o menos, era el debate, ¿ya? Entonces, para que ustedes recuerden, esto está en la página 26. A ustedes les quedó de tarea en todo este libro responder las actividades, ¿cierto? He recibido súper poquitas actividades para como poder corregir y ver que lo están desarrollando bien. Así que las invito y los invito a que las hagan y me las manden a mi correo, chiquillos, ¿ya? Porque ahí yo les puedo decir, miren, no, esto está bien, esto no, corrija esto, a lo mejor sustituya esta palabra por otra, porque se asemeje más, porque debo decir que en la prueba, en lo que más mal les fue, fue en el vocabulario contextual, en esa parte de sustituir una palabra por otra, ¿ya? Y bueno, como verán ustedes ahora, en el libro número 3, guía número 3, como dice acá arriba, en la página 27 nos vamos a encontrar con algo que nosotros ya hemos visto en el primer ciclo, el año pasado, y este año también en nuestras primeras clases. Si bien esta estrategia de comprensión lectora es similar a la que yo les enseñé, acá se explica de otra forma, pero es algo similar a lo que ustedes ya saben. ¿Se acuerdan algo, chiquillos, de lo que yo les enseñé en las primeras 2 clases? En las estrategias de comprensión lectora. Si yo les preguntara por los momentos, ¿cuántos momentos eran? ¿Cómo se comprendía esta estrategia? ¿No lo recuerdan, chiquillos? No sé si me escuchan o no, porque yo a ustedes no los estoy escuchando ahora. No los veo tampoco. ¿Me escuchan y me ven? Por si alguno puede... Sí. ¿Sí? Ah, ya. Pensé que estaba sin señal porque me había aparecido una notificación acá. Bueno, voy a pensar que no se acuerdan, entonces voy a empezar todo de nuevo. Para que ustedes recuerden que la estrategia de comprensión lectora que vimos en nuestras primeras clases era la del antes, durante y después. Siempre recuerden, chiquillos, esos 3 momentos, ya que esta estrategia que ofrece el libro es similar a la que yo les enseñé, ¿ya? Y dice aquí, para que empecemos a leer y ustedes continúen la lectura desde sus libros o me escuchen a mí bien atentos. Dice acá, para mejorar la comprensión lectora, la primera recomendación es leer continuamente, que era lo que les decía yo en nuestras primeras clases, ser lectores activos, siempre estar leyendo. No importa lo que se lea, pero siempre estar leyendo, ya sea las redes sociales como el Facebook, que la mayoría de ustedes lo usa, o Instagram, o las noticias, o leer lo que se les ofrece en la televisión, en las noticias, lo que sea, pero que lean, que sean lectores activos, ¿ya? Y como dice ahí, ya sean textos cortos o novelas de nuestro agrado, o libros, ¿ya? Pero siempre estar en contacto con la actividad de leer, o sea, ser lectores activos, por si ustedes aquí al ladito lo pueden escribir o subrayar ahí esto de estar leyendo continuamente, ¿ya? Segundo párrafo dice, las estrategias de comprensión lectora son sugerencias que permiten acercarse a un texto con mayor seguridad, logrando con ello mejorar su comprensión. A continuación enumeramos algunas. Y aquí, chiquillos, vienen algunos tips, algunas ideas o sugerencias que tienen que ver con lo que yo les enseñé en las otras clases, ¿ya? Y la primera, como dice ahí, es realizar predicciones sobre el contenido del texto, las cuales una vez leídos se pueden comprobar si fueron acertadas o no. Eso es lo que les decía yo en las primeras clases, siempre anticiparse a lo que se va a leer, haciéndose preguntas, ¿ya? Y como dice ahí, estas se realizan a partir de la lectura. Por ejemplo, el título solamente, o como yo les decía, si el texto viene acompañado de una imagen, analizar también esa imagen, junto al texto, al título del texto, obviamente, ¿ya? Segundo paso, o segundo tips, dice ahí, enumerar los párrafos.
para determinar las ideas presentes en el texto. Por ejemplo, si es un texto muy largo, como un libro, por ejemplo, no van a enumerar todo el libro con los párrafos. Entonces ahí, la sugerencia que yo les puedo entregar a ustedes es que vayan leyendo los párrafos y anoten al costado de los párrafos la idea o lo más importante que contenga ese párrafo. Y así no están enumerando y tampoco llenando de colores si es que van a subrayar. Para mí, por ejemplo, como profesora de lenguaje, y siendo yo prefiero hacer por párrafo un listado de ideas principales que contenga ese párrafo, que yo entienda, que yo logre entender después de haber leído un párrafo. ¿Me entienden, chiquillos? Lo que yo les sugiero. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Tercera Sí, idea profe. o sugerencia, como dice acá el libro. Lo que deben considerar también es el vocabulario del texto, que es una parte en donde a ustedes no les fue muy bien, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Ahí es donde ustedes se hacen esta pregunta. ¿Conozco todas las palabras que aparecen en él? Si no es así, entonces ustedes deben atribuirle un significado de acuerdo al contexto donde se encuentran. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Si yo no tengo a mano un diccionario, no la voy a buscar. Por ejemplo, si no tengo tampoco un celular con Google para buscar lo que significa la palabra, tengo que hacerlo de acuerdo a lo que dice el párrafo o lo que dice la oración y específicamente dónde está esa palabra y leer lo que dice antes y lo que dice después para ver bajo qué contexto está esa palabra y yo así como jugar con mi imaginación y con mi mente o con lo que yo sé para entregarle u otorgarle un significado a esa palabra que yo no conozco. ¿Se entiende, chiquillos? Espero que sí. La idea número 4. Dice acá, verificar en el diccionario, después de haber hecho ese primer paso que yo les dije, de jugar ustedes con los significados, de entregarles ustedes mismos, bajo el contexto en que está la palabra, un significado, ahí recién después de haber hecho eso, ustedes lo verifican en el diccionario, para saber si ustedes acertaron o no con esa idea que ustedes encontraron para ese significado. La sugerencia número 5 dice, una vez que se maneja el significado de la palabra que no conocía, ahí deben volver a leer el párrafo u oración para que ustedes puedan entenderlo mejor. Y ya sabiendo qué es lo que significa esa palabra que ustedes no conocían. Y aquí hay otro tips que dice subrayar aquellas ideas que parezcan importantes. Lo pueden hacer, sobre todo si también es un texto largo, extenso, pero yo considero que es mejor hacer como una síntesis, un pequeño listado de ideas principales, como dice ahí, o ideas que parezcan importantes, siempre a los laditos de los párrafos, siempre y cuando puedan rayar obviamente el libro o lo que sea que ustedes vayan a leer. Y lo más importante, chiquillos, si ustedes no entienden con la primera lectura, aquí como les dice la estrategia, siempre realizar una segunda lectura. Si no me queda claro la primera, es a la segunda, a la tercera, pero siempre leer más de una vez. ¿Entendieron las ideas, chiquillos? Sí. Ya. Acá, como verán, dice que hay que formar grupos, pero no lo podemos hacer. Así que eso lo vamos a obviar y vamos a pasar directamente a leer. ¿Ya? Esta actividad les queda a ustedes para que ustedes la hagan solitos, de forma individual. ¿Ya? Una vez terminada la clase o cuando tengan tiempo. ¿Ya? Así que vamos a pasar a leer, pero antes de leer, chiquillos, vamos a aplicar la estrategia, porque esto que vamos a leer ahora no es muy largo. Entonces, lo primero que había que hacer, ¿qué era, chiquillos? Pueden ustedes hojear el libro o ver estos 7 pasos que les leí y hacer lo primero que tenemos que hacer con la imagen y con el título. ¿Qué es lo que debiésemos hacer en esta primera parte? Antes de empezar a leer. Ver lo que dice el título. Bien, ¿cierto? Y eso consiste en que nos debemos adelantar y hacer predicciones a partir del título y de la imagen, como decía la compañera. Y el título dice, el mall, la catedral del consumo,
Es solamente un fragmento, como dice ahí. Y aquí hay una imagen de las escaleras de un mall. ¿Qué querrá decirnos este texto, chiquillos? ¿De qué se tratará? Solamente con el título. Recuerden que deben activar sus micrófonos para que me respondan. Y no sea un monólogo, por favor. Interactuemos. Sobre el comercio. Ya. Bien. ¿Y por qué se dirá que es un... El consumo en los moles. Bien. Y se dice que es la catedral del consumo. ¿Qué quiere decir catedral? La palabra catedral. Como el mayor... La mayor parte. Bien, la mayor parte, escucho por ahí, como el foco de donde el ser humano, las personas, en este caso nosotros, somos los más consumistas, ¿cierto? Yo creo que ves que entramos a un mall, salimos con algo. A veces. Bueno, ahí hicimos nuestras predicciones. ¿Empezamos a leer o hacemos otra cosa? ¿Hay algún paso que nos quede pendiente, chiquillos? Después de hacer las predicciones, ¿qué podríamos hacer? Enumerar los párrafos. Bien, háganlo. Les doy 30 segundos para que lo hagan. Enumeren los párrafos. Sobre todo aquellos que tienen el libro en mano. Y después me entregan la respuesta. 3. ¿Cuántos? 3. En esta página sí, hay 3, pero el texto continúa para que lo revise si es que lo tiene. 8. ¿Segura que hay 8? Porque compañera, no es parte del texto, sino que es de donde se sacó el fragmento, la fuente. Entonces, 7 entonces, profesor. eso, muy bien, son 7. 7 párrafos, incluyendo esta última línea de palabras que hay ahí. Entonces ya sabemos que son 7 párrafos. Como el tiempo es corto, chiquillos, no nos va a dar para que ustedes vayan escribiendo lo más importante, así que van a ir subrayando lo más importante. ¿Ya? Empiezo a leer y necesito que ustedes sigan la lectura silenciosa ahí en donde estén. ¿Ya? Empiezo entonces. El mall, la catedral del consumo, fragmento, Tomás Moulian. Es seguro que muchos lectores habrán vivido la experiencia de caminar en el interior de un mall. Cada vez que lo hago, siento esta sensación, la de estar en el interior de un laberinto. Nunca he entendido por qué se me produce esa experiencia de perder el rumbo, de quedarme sin referencias, de estar cegado y no poder encontrar la puerta de salida. Quizás sea porque el mall parece ser el mundo de la variedad casi sin límites, pero en el fondo es el lugar de la repetición, donde todo se parece y es difícil, por ello, encontrar los puntos cardinales. ¿Hay algo que sea bien importante en este primer párrafo, chiquillos? ¿Hay algo que ustedes hayan marcado y que les parezca interesante? Como la idea principal de este primer párrafo. O sintetizándolo, que es lo que a mí me gusta hacer. Sentirse que están en un laberinto muy encerrado. Bien, ¿quién es la persona que está escribiendo esto, cierto? Como que la persona se siente encerrada, perdida en este laberinto del consumismo. Bien, ahí la compañera hizo como un rescate de lo más importante para ella. A lo mejor eso que nos dijo la compañera, ella lo podría haber anotado ahí al costado. ¿Ya? Continúo leyendo. Como se ha dicho, el mall y los créditos masivos son los dos principales dispositivos de facilitación del consumo. O sea, estamos hablando de los créditos que ofrecen las mismas casas comerciales. ¿Ya? Entre las múltiples significaciones del mall, hay una que enfatizaré aquí. El mall como incitador del deseo. Y ahí es cuando yo les digo que siempre que vamos al mall salimos con algo. Dentro del mall, los objetos se muestran, se exhiben, realizando la simulación de su disponibilidad para quien quiera tomarlos. Los objetos se ponen en escena en medio del cuidado
diseño de las vitrinas, en un ambiente climatizado, con sanitarios en los lugares estratégicos. Vemos que casi siempre a la entrada del mall hay baños, ¿ya? Sigo. El lugar está concebido para erotizar. Los objetos se insinúan, se ofrecen, parecen cobrar movimiento y vida. Y eso, chiquillos, por ejemplo, lo podemos notar cuando entramos a una tienda y lo primero que hay son los maniquíes o la ropa exhibida, ¿cierto? Sigo. El espectáculo de la muchedumbre agitada, con los ojos brillantes por el juego de procesar posibilidades. Opera como incitador, presiona a los clientes vacilantes, sobre todo esos que entran al mall solo por mirar y salen con algo. Estos, después de múltiples vueltas innecesarias, terminan por comprar lo menos pensado, pero algo siempre compran para sentirse en condiciones de finalizar el rito. En el interior de ese espacio se produce el contagio de comprar. Casi todos sienten la sensación de estar siguiendo una corriente irresistible. Chiquillos, ¿qué nos dice este párrafo? ¿Qué es lo que hace el ser humano al entrar al mall? Sí, como ya Mirar, Ya. pasearse y comprar. Y comprar, y como que ahí No puede caen, irse. sí, cae en tentación, ¿cierto? Le brillan los ojos, dice ahí, el espectáculo de la muchedumbre, que vendrían siendo las, no sé, yo me imagino, por ejemplo, al leer este texto, que también es una parte de la estrategia que yo les enseñé, de hacer una imagen visual de lo que voy leyendo. Yo me imagino a mí entrando a una tienda, no sé, a Ripley, a Falabella, y veo y quedo ahí maravillada con toda la ropa y lo único que quiero es comprar. No sé si al resto le pasará, pero yo me lo imagino así al momento de leer este párrafo, por ejemplo. Espero que ustedes también vayan haciendo ese juego con sus mentes, de ir imaginando lo que van leyendo. ¿Ya? Paso al otro párrafo. Los malls pertenecen al orden de los simulacros, producen la idea de un paraíso generalizado del consumo. No obstante, todos aquellos que compran a crédito después del placer instantáneo conseguido con la credencial de cliente confiable, la tarjeta, deben enfrentar el sacrificio y muchas veces el purgatorio de los pagos mensuales. Y ahí es cuando llega el dolor de guata por la cobranza, los intereses y todo lo que se cobra extra por esos créditos y por el uso de las tarjetas, ¿cierto? Sigo leyendo y ya terminando este fragmento. Además, el mall es un lugar de olvido, donde por un instante uno sueña que es rico. ¿De dónde se extrajo este texto? De Egaña, L y otros, del 2008, Cuaderno de Lenguaje y Comunicación de tercer nivel de Educación Básica de Adultos. División de Educación General, Chile, Ministerio de Educación. ¿Entendieron el texto, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Cumplimos con el paso número 1? Enumeramos los párrafos, ¿cierto? Sí. Realizamos una nueva lectura, en este caso no, porque yo se los leí a ustedes, pero sí íbamos haciéndonos preguntas, ¿cierto? O sea, yo a ustedes y ustedes respondiendo. La letra C dice acá, en la segunda lectura marqué también aquellos términos que no entienda. En el caso, chiquillo, de que ustedes no comprendan alguna de estas palabras, las subrayan y les va a quedar de tarea a ustedes buscarlas después, ¿ya? Y si es posible que ustedes realizaran una segunda lectura, háganlo, porque así van a entender mejor este texto, si es que ahora no lo entendieron, con mi lectura. ¿Se entiende la idea, chiquillos, de aplicar la estrategia? Sí, sí se entiende. Ya, entonces, les va a quedar de tarea, bien, les va a quedar de tarea contestar estas preguntas que apuntan, chiquillos, netamente a la comprensión lectora. Sabemos que no podemos trabajar aquí con el grupo, como dice ahí. Entonces, ustedes solitos responden estas preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? Ya sabemos cuál es. Entonces, es llegar y anotar. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿A qué se refiere el autor cuando habla del paraíso generalizado del consumo? Y aquí viene lo que a ustedes más les cuesta. Yo los invito a que hagan primero el ejercicio de sustituir las palabras con lo que ustedes entiendan y después verifiquen si esa palabra que sustituyeron corresponde con lo que les entregue el diccionario o Google, si es que lo buscan por ahí. ¿Ya? Luego acá sabemos que lo que leímos recién era un texto argumentativo, así que aquí les pide que indiquen la tesis del texto, que vendría siendo la idea
principal, la que se entrega casi al inicio de lo que empezamos a leer. ¿Ya? Después dice aquí, señale 3 argumentos que sostienen la afirmación el mal como incitador del deseo. La 9 dice, desde su experiencia de consumidor o consumidora, que conoce los malls, ¿qué opinión le merece el texto? ¿Qué opina de lo que dice el texto? ¿Tiene que ver con lo que usted hace o no hace cuando va a un mall? ¿Reflejará la realidad del ser humano cuando va a un mall? ¿A la vida consumista que llevamos? Y ahí ustedes tienen que opinar. Entonces ahí ustedes, obviamente esta respuesta es personal. Cuando terminen esa actividad, si pueden, ojalá que puedan, le toman una foto y me las mandan a mi correo. Ya, mi correo es el mismo de siempre, mabel_droguet@gmail.com. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, vamos a pasar a otra materia, a otro contenido, que tiene que ver con el contexto de producción y de recepción de una obra. ¿Me puede repetir el correo? Se los dejo en el chat. Al tiro lo escribo en el chat. Ahí está. Ahí está mi correo, en el chat. Chiquillos, como les decía entonces, página 32 del libro, y vamos a ver ahora algo nuevo, algo que tiene que ver con el autor de los textos y con quien lee esos textos. O sea, tenemos un emisor y un receptor, el contexto de producción y de recepción, como dice ahí. ¿Ya? Empiezo a leer y les voy a ir explicando también con mis palabras para que estén bien atentos. Y también, chiquillos, como esto es siempre estar leyendo, apliquen la estrategia de comprensión lectora. Vayan subrayando, lo más importante. ¿Ya? Dice aquí, la literatura como forma de expresión humana ha ido cambiando junto con la humanidad. Así, cada época y lugar genera sus propios artistas y sus propias obras. Por lo tanto, hay algunas llamadas clásicas, aquellas que siempre estamos leyendo. No sé si ustedes se fijarán cuando van en la escuela que los libros, por ejemplo, las lecturas domiciliarias de sus hijos o de ustedes mismos cuando fueron a la escuela, siempre se repetían. Siempre estuvimos leyendo La Porota o El Quijote en la enseñanza media o los libros más comunes, no sé, El niño con el pijama de rayas y un montón de libros que siempre se están leyendo. ¿Ya? Y esto tiene que ver porque cada uno de esos libros está producido bajo un contexto de producción que hace necesario esta lectura y se vuelve un clásico, ¿ya? Que en otras palabras, para que ustedes entiendan también, estos libros forman parte del canon literario y que tienen que ver con lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Dice aquí que por los valores y los temas que tratan pueden llegar a trascender en el tiempo, que era lo que les decía recién. Sin embargo, siempre portarán el sello del momento y lugar en que fueron escritas y es lo que se define como contexto de producción. Por eso, chiquillos, y para que ustedes tengan ahí bien presente, cuando hemos leído algunos textos narrativos o los mismos que hemos leído que son argumentativos, siempre vienen con una biografía de los autores. No sé si se acordarán o se habrán fijado en eso. Siempre que estamos leyendo estos textos en estas guías, en estos libros, vienen con las biografías de los autores. Y eso es para que nosotros, antes de empezar a leer el texto como tal, leamos esa biografía y sepamos quién escribió, en qué momento vivió esa persona que escribió, y sepamos todo lo que lo rodeaba a ese autor al momento de producir, como dice ahí, producir ese texto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender ahora, sobre el contexto de producción y recepción de las obras, ¿ya? Dice acá, por otra parte, cuando un poeta o novelista crea un texto, lo hace pensando en que será leído por alguien. O sea, tenemos que considerar que siempre el emisor va a saber o va a estar consciente de que un receptor lo va a leer. En este caso, nosotros, ¿ya? Así cada vez que alguna persona lee una obra literaria, ésta se reactiva y cobra vigencia nuevamente por la interpretación que se haga de ella. Es lo que se conoce como contexto de recepción, o sea, la forma en que nosotros tomamos ese texto.
Por ejemplo, si nos encontramos con un libro que es muy machista, en nuestra época, ¿cómo iremos a encontrar ese libro machista? ¿Será bien aceptado por nosotros, siglo XXI, donde la mujer está bien empoderada? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Cómo será el contexto de recepción de un libro de ese tipo, como les digo yo, machista? ¿Cómo lo iremos a tomar nosotros al momento de leerlo? ¿Cómo irá a ser nuestra postura? Yo creo que nos molestaría. ¿Cierto? Porque ya llevamos harto de luchar por lo contrario, ¿cierto? Bien, Carol. Sigo leyendo. Bueno, es lo que se conoce como contexto de recepción y tiene que ver con el entorno, las condiciones de vida del lector, de nosotros, o lectora, y está relacionado con las características internas y externas, como dice ahí. Las internas tienen que ver con la edad o la biografía del lector, de quien está leyendo. Y las externas tienen que ver con la época en que leemos, los temas y los valores vigentes, la historia, entre otras. El ejemplo que les ponía yo. Si nos enfrentamos ahora en estos momentos a un tipo, o sea, a un texto así como machista, como les decía yo, obviamente no va a ser bien aceptado, lo vamos a criticar a lo mejor y vamos a decir, oye, el hombre como era en esa época, ¿por qué ahora ya no es así? Nosotras las mujeres, no sé, los increpamos y hacemos un montón de cosas. Entonces no va a ser bien aceptado, como decía por ahí la compañera. Sigo leyendo. En consecuencia, una obra puede tener muchas interpretaciones, según las distintas personas que la lean o según las diferentes épocas en que se lee. Cada interpretación es importante y válida, siempre que se haga de acuerdo con las señales propias del texto. Y aquí, chiquillos, hay un esquema que tiene que ver con el orden del texto. Por ejemplo, aquí tenemos el texto como tal. Imagínense que ahí en ese recuadro verde dice El Quijote de la Mancha, que vendría siendo el texto literario. Acá, a la izquierda, tenemos al autor, que es el que produce el texto, que lo escribió. Sabemos que autor, eso es lo que significa. ¿Ya? Por eso dice abajito de autor, contexto de producción, porque él lo escribió. Y a la derecha vemos que dice lector, y ahí dice contexto de recepción, porque somos nosotros quienes recibimos el mensaje o lo que dice este texto literario. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Dice acá, en definitiva, las obras literarias, así como las obras de arte, son expresiones humanas a cargo del autor, ¿ya? Que no se escapan a las condiciones del entorno. O sea, un autor, poeta, novelista, como decía ahí, o un pintor en el caso de una obra de arte, siempre va a escribir, o va a pintar, o va a dibujar, o va, no sé, va a hacer una canción si es cantante, de acuerdo a lo que vive, bajo la época que vivió, si es muy antiguo, y bajo lo que tenga como experiencia. Y ese va a ser el contexto de producción de la obra. ¿Se entiende? Y como dice aquí, el contexto de producción se refiere a las condiciones determinadas por la biografía del autor, que es lo que siempre les digo yo que hay que leer antes de empezar a leer el texto. Y el contexto social, histórico, político y cultural vigente en el momento en que fue creada, para que lo subrayen, una obra de arte. En este caso, como estamos en lenguaje, esta obra de arte vendría siendo el texto literario, ya para que no se vayan a confundir. Ahora, chiquillos, nos vamos a encontrar con la actividad, ¿ya? Que tiene que ver, y en honor al tiempo, vamos a alcanzar a leer, creo que solamente la biografía, ¿ya? Y esta biografía tiene que ver con Nicomedes Guzmán. Él, chiquillos, es chileno, ¿ya? Yo lo conozco porque me tocó leerlo en la universidad. Y lo primero que nos dice acá este enunciado es que debemos leer esta biografía resumida de Nicomedes Guzmán, ¿ya?
Y aquí dice, Nicomedes Guzmán, 25 de junio de 1914 a el 26 de junio, que fue cuando falleció, del 64. O sea, dentro de esos años él vivió. Y ustedes deben saber que igual dentro de esos años ocurrieron cosas importantes en este país, ¿ya? Dice acá, se crió en la pobreza del Santiago de los años 20, para que lo subrayen y sepan que es de ahí. No sé, siempre he sido de Doñihue y no sé cómo habrá sido Santiago en esa época, ¿ya? Sí, su padre realizó múltiples trabajos menores y su madre fue empleada doméstica. O sea, yo diría que él viene de una clase media, ¿ya? Tuvo una escolaridad irregular y terminó de estudiar en el Liceo Nocturno Federico Hansen, liceo de aplicación. En su vida desempeñó múltiples trabajos, pero luego del reconocimiento que tuvieron sus primeras obras, fue contratado por el Ministerio de Hacienda para trabajar en el Departamento de Cultura. Se preocupó de resaltar y afianzar las tradiciones nacionales, así como de impulsar el trabajo de escritores inéditos. Entre sus obras más conocidas están Los Hombres Oscuros y La Sangre y la Esperanza. Voy a silenciar los chiquillos porque hay un poquito de bulla. Ahí sí. Sigo. Literariamente se incluye en la generación del 38, del año 38, ¿ya? Marcada por la fuerte influencia ideológica del marxismo y la influencia artística del naturalismo europeo. Sepan ustedes que estos dos son cosas importantes que pasaron en esa época, ¿ya? Tanto en la escritura como en los temas, la obra de Guzmán se caracterizó por desarrollar una literatura en que se presenta el mundo de la pobreza a través de historias centradas en la dimensión humana y social de personajes tomados de la realidad. ¿Por qué creen ustedes que Nicomedes Guzmán presenta el mundo de la pobreza? Él viene de un lugar muy rico, muy de la alta alcurnia. Porque él era pobre. Bien, señora Jacqueline, ahí hizo la relación de lo que él vivió, que lo dice aquí más arribita, con lo que él escribe, con lo que él presenta en sus obras. Y como dice ahí, presenta una literatura que tiene que ver con el mundo de la pobreza a través de historias centradas en la dimensión humana y social, ya tomada de la realidad. Dice ahí, historias contadas con el lenguaje directo que buscaba ser fiel reflejo del contexto en un intento totalmente logrado por mostrar las miserias e injusticias sociales. ¿Ya? En el caso de Nicomedes Guzmán, él mismo había experimentado en carne propia la vivencia de la pobreza y la marginalidad en su infancia y juventud. Por algo se dice que él terminó sus estudios en un liceo nocturno, que tiene que ver mucho con que haya tenido una escolaridad irregular. A lo mejor en esa época fue cuando él vivió su máximo de la pobreza, como dice, de lo marginal de su infancia y juventud. ¿Se entendió, chiquillos, la biografía de él? Sí. Sí, ya. Sí. Como aquí, bien, como aquí aparece el naturalismo europeo ennegrecido, acá ustedes debiesen leer esto. Y lo que dice sobre el naturalismo es que es un movimiento artístico, es como una época, ¿ya? Que se le llama así. Y dice aquí que sobre todo literario, surgido en Europa a finales del siglo XIX. Las obras naturalistas tenían como fin reproducir la realidad tal cual es, por eso se habla de naturalismo, ¿ya? Tanto en sus aspectos más sublimes como en su vulgaridad, sin ocultar nada. De eso se trata el naturalismo. Así que imagínense los libros que él escribía, ¿ya? Para ello se utilizaba un lenguaje directo, en ocasiones haciendo uso de términos groseros o formas vulgares. Sabemos que él es chileno. ¿Cómo se imaginan ustedes las palabras que usaba este autor al escribir estos libros? Considerando que es de Santiago sobre todo. Bueno, con hartas groserías, como dice ahí, y también con palabras vulgares, ¿ya? Con el propósito de dar más realismo a lo contado.
Los escritores naturalistas consideraban la obra artística como un medio para hacer las denuncias sociales del momento. El escritor francés Émile Zola es considerado su precursor. En Chile, además de Nicomedes Guzmán, están Baldomero Lillo y Augusto Dalmar. Baldomero Lillo, ¿les suena, chiquillos? Subterra, incluso hay una película, ¿ya? Es como de esa época. O son sucesores, como dice por ahí. Entonces, chiquillos, ya habiendo leído esta biografía, igual nos queda un poquito de tiempo, pasaríamos a leer ya algo que escribió él, Nicomedes Guzmán. Y dice aquí, lea con atención el fragmento, es un pedacito cortito del libro, Los hombres oscuros, y recuerde lo que aprendió sobre la vida del autor. Para mejorar su comprensión de la obra, luego responda a las preguntas. Empiezo entonces. Los hombres oscuros, Nicomedes Guzmán. El conventillo, mirado así, a primera vista, da la impresión de un ser extático, dentro del cual la vida se agitara con una calma y serenidad de océano en reposo. Sin embargo, no es difícil imponerse de la distinta realidad que aquí bulle. En primer lugar, si dijera que, imitando a los chiquillos, la miseria jugara a las bolitas, al trompo, al volantín con la humanidad de este pequeño mundo proletario. El hambre, por consiguiente, no anda ausente y se pasea por más de algún cuarto, haciendo chascar por los vientres su fusta de gamonal. Fuera de esto, surgen muchos inconvenientes que, como peñascasos, quiebran definitivamente la frágil visión de calma reflejada en la retina de la imaginación. Chiquillos, aquí, sobre todo en este párrafo, hay varias palabras que a lo mejor ustedes no comprendieron. Entonces yo los invito a que las subrayen, por ejemplo, gamonal, proletario, la palabra, había otra por acá, fusta, la subrayen y después hagan el juego de descifrarlas según el contexto, ya según lo que dice este mismo párrafo. Y después verifiquen esos significados con el diccionario, ¿ya? Sigo leyendo. Si el odio tiene en el conventillo una verdadera expresión, esta converge desde todas las almas hacia doña Auristela, la mayordoma. Doña Auristela es una gorda morbosa, rica en ademanes, presta las palabras rebuscadas y meticulosas como solo ella puede serlo. Pero esto es lo de menos. Doña Auristela es una especie de fiera caprichosa e indomable. Amiga de ciertas autoridades, no considera circunstancias ni atiende al sentido humano cuando se propone desalojar a los arrendatarios. A menudo el barrio es testigo de su impiedad y la tierra suelta de la calle se ha habituado al gusto amargo de las lágrimas y el aire ha hecho duros sus tímpanos para recibir el duro golpe de las injurias. Toda vez que una familia es expulsada por atrasarse en sus pagos, doña Auristela se siente orgullosa y se contonea como una pava imperial porque don Andrés, el propietario, un burgués de tongo, bastón y puro, le da la mano cuando la visita, a fin de recibir la renta de la propiedad. De paso, puede decirse que doña Auristela tiene una hija que, si bien es hermosa, posee mucho del amaneramiento y de la meticulosidad de su madre. En cierta ocasión, la mayordoma llegó al extremo de hacer desalojar por medio de los carabineros a 2 ancianas, una de las cuales estaba agonizante y hubo de ser recogida por una vecina caritativa. Si se fijan, chiquillos, todo este párrafo se dedica a describir a doña Auristela y cómo lo hace de forma natural, tal como era ella, supuestamente, con las características que envuelven a las personas de esa época, como dice por ahí, lo que ella hacía, desalojar a los arrendatarios, era como conocida por su impiedad, a lo mejor era una mujer muy, muy dura en la forma de hacerlo, como dice ahí, era una fiera caprichosa, indomable, y si se fijan aquí Nicomedes Guzmán describe a doña Auristela con todas estas características que a lo mejor eran frecuentes en las demás personas que tenían a lo mejor más dinero en esa época. ¿Se entiende, chiquillos, este párrafo? Sí. ¿Se entiende cómo era Nicomedes Guzmán para escribir
cómo lo hacía, la forma que él lo hacía, las palabras que él utilizaba. Se decía más arriba que él hacía uso de palabras vulgares, de groserías. Por ahí había una palabra que usó que tiene que ver con chiquillos, dice por ahí. Sabemos que la palabra chiquillos es de este país, ¿ya? Y bueno, hay todas esas palabras que a ustedes les parezcan muy, muy cercanas, muy propias del chileno, es porque es el autor de acá, ¿ya? Tienen que siempre considerar la biografía del autor y lo que se dice de él, sobre todo de dónde es él y en qué año vivió, ¿ya? Sigo leyendo. Hace largo tiempo que doña Auristela tiene a su cargo el conventillo. Su marido, un italiano de pérfidos instintos, antiguo mayordomo, fue asesinado por un rufián, a quien por moroso arrojara sus cachivaches a la calle. La palabra cachivaches, ¿ya? Subrayla. Descerrajando la puerta de su pieza mientras él se encontraba ausente. Desde la muerte de su marido, de su hombre, como ella aún lo llama, doña Auristela hace pesar su arbitraria y aguda política de mayordoma. Por eso a lo mejor ella es dura, al ser viuda. A estos rotos, dice, hay que tratarlos así, a trompadas. De lo contrario, se la pitan a una. Seré mujer, pero aquí mando yo. ¿Qué se habrán figurado estos fascinerosos? A los chiquillos les está prohibido jugar en el patio, y por mucha consideración las lavanderas pueden tender alambres para colgar ropa. Pretende, según se dice, convertir el conventillo en un cité decente, pero materialmente ningún adelanto se divisa, y don Andrés embolsa los pesos muy satisfecho de la política que en beneficio de sus intereses despliega la mayordoma como la cosa más acertada y humana que en el mundo puede existir. El conventillo está habitado por gente de la más baja condición social, o sea, ya está hablando Nicomedes Guzmán de la pobreza, y aquí los nombra, chiquillos. Obreros, peones, mozos, costureras que se amanecen pedaleando, lavanderas que consumen su vida curvada sobre la artesa, rateros y putas. Todo ese tipo de gente vivía en este cité que doña Auristela quería hacer pasar o convertirlo en un cité decente, como dice ahí. He dicho que si del odio hay una expresión en el conventillo, esta converge desde todas las almas hacia la mayordoma. No quiere decir esto que entre los arrendatarios no medien sentimientos divergentes. No, se trenzan a menudo en rencillas cuyos resultados se definen con la aparición de dos o más carabineros, que arrean con el culpable o con todos los peleadores y muchas veces hasta con los curiosos. Las mujeres se disgustan por nimiedades y los hombres que por las tardes regresan cansados de la faena, abatidos por las rudas jornadas que embotados por unos tragos de vino se topan al entrar a su cuarto con las quejas de la mujer, ocurre a veces que no hacen caso, pero por lo común tratan de arreglar las cosas así. De este modo es el hombre el que se perjudica casi siempre. En otras ocasiones, molestos por las majaderías, terminan por golpear a la hembra en medio de la algarabía de los chiquillos. Cuando el hombre llega ahí después del trabajo, borracho a lo mejor, o pasa después del trabajo a tomar, a beber, y llega ahí echando lo que ustedes saben a su casa, y la mujer en esa época, no sé ahora, a lo mejor igual sigue ocurriendo, es la que paga los platos rotos. ¿Se entendió el texto, chiquillos? El fragmento, mejor dicho. Sí. Fiel reflejo de lo que se vivía antes, a lo mejor también de lo que se sigue viviendo en algunos sectores. Pienso yo que esto puede seguir ocurriendo en las zonas más rurales. ¿Puede ser o no? La mujer dueña Sí. de casa esperándolo. A lo mejor aquí en Doñihue no hay cité, ¿cierto? No hay cités, pero vemos que hay poblaciones. ¿Cuál es la mejor población de Doñihue? De Lo Miranda. Algo similar a lo que ocurría en esa época. Bueno, chiquillos, me queda poquito tiempo y ya tengo que empezar la clase del otro curso. Les queda de tarea a ustedes completar estas actividades, la página 36, y en lo posible hagan lo mismo que hicimos ahora, que hice yo con ustedes, irse haciendo preguntas a medida que ustedes van leyendo, con este otro texto, que es de Vicente Huidobro, también chileno, y que se llama Tragedia.
Ya ustedes primero tienen que leer la biografía, luego el texto y responder las preguntas que les van a quedar como tarea. ¿Entendieron, chiquillos, lo que les queda de tarea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Hagan sus tareas, envíenmelas al correo para yo ver si están trabajando o no, si están entendiendo, ¿no?, lo que se les va enseñando clase a clase, ¿ya? Para que después en una segunda prueba les vaya mejor. ¿Ya, chiquillos? Eso sería, nos vemos la clase que viene. Que estén bien y gracias por conectarse.